Ok, continuando en la misma línea que estábamos la semana pasada. Estamos abriendo nuestros ojos. Yo quiero que le diga al que está a tu lado, mis ojos están siendo abiertos. Y dile al enemigo conmigo, no juega. Sabemos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios que tenían que cuidarse, ¿verdad? Para que estuvieran vigilantes y no ignoraran las artimañas del enemigo. El enemigo tiene artimañas, el enemigo tiene acechanzas, el enemigo pone subterfugios para querer hacernos caer en el pecado, porque después que nos le escapamos de sus manos por la gracia bendita de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, pues sencillamente, ¿qué quiere hacer Él? Ya no le pertenecemos, pero Él quiere que estemos desanimados, que tropecemos, que nos debilitemos, que nos desenfoquemos, y lo vamos a ver con más claridad en este día como nunca antes. Él es astuto, tiene maquinaciones y no podemos ignorarlo, como dijo el apóstol Pablo, no podemos ignorar al diablo, no podemos ignorar lo que él piensa, lo que él elabora para hacernos caer. Definitivamente el enemigo tiene habilidades y nosotros tenemos que reconocerlo. Él tiene habilidades, pero a la luz de la palabra vamos a ver cuáles son esas habilidades que él tiene para tentarnos y para querer hacernos caer en pecado. Porque el conocimiento da poder, ustedes saben eso, ¿verdad? Mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos cómo el enemigo obra, pues más poder tenemos para poderlo enfrentar y para poder deshacer sus obras de maldad e impedirle que nos destruya. Él tiene recursos con lo que cuenta y vamos a analizar cada uno de estos recursos. El primer recurso que él tiene y que nosotros tenemos que saberlo muy bien es su intelecto y el ser espiritual. Yo les voy a poner un ejemplo. José, cuando quería comprobar si sus hermanos realmente habían cambiado su corazón, le mandó a poner una copa en el bulto de su hermano pequeño. ¿Se acuerdan la historia? Y él vio cómo sus hermanos reaccionaron y se dio cuenta que no eran los mismos de antes. Eso es una estrategia humana, probablemente guiada por el Señor, pero humana. El enemigo no obra así. El enemigo obra en lo espiritual porque Él es un espíritu. Pero ¿qué sucede? Que en esa obra espiritual de maldad que Él tiene, Él es inteligente y es astuto y sabe usar su inteligencia y sabe usar su astucia para que nosotros como pueblo de Dios cedamos a su plan, para que caigamos en su red y no nos enfrenta así directamente, sino que viene por abajito con subterfugios para atraparnos en sus mentiras y en sus engaños. Y por eso nosotros tenemos que ser muy cautelosos para derrotar y no caer en lo que Él inteligentemente planificó en contra nuestra. O sea que no podemos ignorar primero que es espiritual, que no nos enfrenta humanamente, y segundo que tiene un intelecto, o sea, Él planifica con inteligencia lo que quiere hacer en contra nuestra. Lo segundo a su favor que tiene el enemigo es que tiene una experiencia y un trabajo ya realizado. El enemigo no crea nada nuevo, él es repetitivo. Pero ¿qué pasa? Que como les he dicho antes, el enemigo conoce nuestra historia, sabe nuestro punto de debilidad. Y conforme a ese punto de debilidad, él va actuando. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene poder. El enemigo tiene poder. Entonces, sus ataques son como flechas de arquero ágil, que él las lanza en contra nuestra y da en el blanco. Fíjense este verso del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 50, verso 9. Dice, porque aquí yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte que se alinearán para la batalla contra ella. Desde allí será llevada cautiva. Sus flechas serán como de diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías. Así es nuestro enemigo. Es un diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías o no quiere volver con las manos vacías. Cuando él lanza sus flechas, él es certero. Él sabe hacia dónde está apuntando. Y él sabe el momento preciso en el cual él va a enviar sus flechas y sus saetas. Él espera hasta el momento oportuno. Diga que está a tu lado, él va a esperar el momento oportuno. ¿Cuál sería el momento oportuno para el enemigo? El día que no hemos orado como tenemos que orar. El día que
que hemos estado entretenidos en muchas cosas, por ejemplo, y no hemos leído la palabra, ahí el enemigo tiene un momento oportuno para querer enviar sus flechas como hábil arquero y atraparnos y derribarnos. Por ejemplo, los jóvenes, el enemigo manda sus flechas tentándolos con la belleza, con los placeres de este mundo, quiere secuestrar el alma en las cosas que se ofrecen en este tiempo. Por ejemplo, también a las personas que son avaros, lo va a atacar con el dinero, no lo va a atacar con lo sexual. Si el problema de una gente es la avaricia, pues el enemigo le va a poner el escenario perfecto para que acumule dinero de una forma pecaminosa. Los ambiciosos, pues lo va a atacar con poder, le va a poner el escenario perfecto para que el ambicioso quiera más poder y quiera y anhele más poder y quizá lo obtenga y continúe alejándose cada vez más de Dios. Las personas que tienen problemas en lo sexual y no han vencido este problema, le va a estar poniendo constantemente la tentación para que salga de la concupiscencia del corazón de la persona lo que es ese anhelo sexual no gobernado, no sometido al Espíritu Santo. Entonces ya nosotros deberíamos conocer al enemigo y no empezar a hablar con él ni negociar con él, sino sencillamente que él encuentre un no rotundo en nuestras vidas cuando quiera venir a provocarnos con sus tentaciones conforme a la debilidad que cada uno de nosotros tiene. Porque para que el diablo actúe, tiene que encontrar un corazón dispuesto a que actúe. Si no hay un corazón que se una al plan del diablo, que se una al escenario que él pone delante nuestro, pues no puede él actuar, no hay manera de que él actúe. Otra arma con que Satanás cuenta es que él no se cansa de promover el mal. Pero nosotros sí nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir lo mismo cuando vemos que no tenemos respuesta, nos cansamos de venir a los matutinos y no venimos, nos cansamos de venir los viernes de la noche y dejamos de orar, hablamos de oración y no venimos porque tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy cansados para coger para la iglesia esta hora. Pero el enemigo no. El enemigo es persistente, hasta que lo logra. El poder de la persistencia. Él no cede en ponernos tentaciones delante, porque ¿qué es lo que él quiere? Mantenernos alejados de Dios, desanimarnos. Y él insiste, él sí que no se desanima, él está muy enfocado en lo que quiere hacer con los hijos de Dios. Y sobre todo, si usted es un hijo de Dios que ha decidido obedecer la palabra, si usted es un hijo de Dios que está muriendo a su carne, que ha decidido dejar su vieja naturaleza atrás para edificar en su vida un nuevo carácter conforme al carácter del Señor, ese será perseguido, ese será abatido insistentemente por las tinieblas. Entonces estamos viendo que el enemigo tiene cosas a su favor. Primero su intelecto y que es un espíritu, lo vimos, ¿verdad? Estamos viendo también que el enemigo tira saetas que son certeras y que lo hace en el momento propicio. Estamos viendo también que él no se cansa de promover el mal, que él insiste y nunca nos va a dar descanso. Nosotros recibiremos ese descanso el día que nos encontremos con el Señor. Vemos ahora también que Satanás tiene un reino de demonios. Hemos hablado de que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que gobiernan las regiones celestes, que él tiene un engranaje que actúa para él, que trabaja para él, que a la orden del diablo se mueven sus demonios para atacar conforme a lo que él ha planificado con la habilidad del intelecto que tiene para poder dañar a los hijos de Dios. Es un reino poderoso y no podemos ignorarlo. Tenemos que saber que este reino está unido en un mismo propósito, que es destruir al pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Aunque es contra nosotros, su ira y su rabia primaria es contra el Señor. ¿Qué quiere el diablo y sus demonios? Que el Señor, nuestro Dios, no tenga el lugar que tiene que tener en nuestra vida. Él quiere quitarle la posición a Dios. Yo quiero que ustedes abran sus ojos en el nombre de Jesús en esta noche. Él quiere y usa sus artimañas y su inteligencia para que Dios no sea Dios en su vida, para que Dios no ocupe el lugar que tiene que tener en nuestras vidas. Esa es su meta. Y yo te pregunto a ti, ¿qué hay en tu vida que le está quitando la posición que Dios debe tener? Todo lo que está ocupando el lugar que Dios debe tener está dándole gloria al diablo.
está exaltando el nombre del diablo y no el nombre de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que analizarlo. Esto está levantando el nombre de Dios. Esto está posicionando a Dios como el Dios de mi vida. Esto que yo estoy hablando, este lugar donde yo estoy yendo, esta forma en que yo estoy reaccionando, está posicionando a Dios como el Dios altísimo en mi vida, como lo más importante. Entonces, va a ser como un termómetro para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el diablo busca que le demos gloria a Él. La gloria que le pertenece a Dios, el diablo la quiere para Él. ¿Y cómo Él lo logra? Cuando uno de nosotros, uno de los hijos del Señor, empieza a actuar de manera tal que está engrandeciendo al enemigo de su vida y no al Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios que lo salvó. Él quiere tener la posición de Dios. Entonces, en ese odio en contra de Dios se unen todos sus demonios, todo su engranaje, y ese ejército poderoso está contra ti todos los días de tu vida, hasta cuando tú mueres. Hay un ejército bien ordenado, con mucho poder, que está trabajando en contra de tu vida y planificando cómo deshonrar a Dios a través de ti. Porque cada vez que tú haces algo que no le da la honra a Dios, el nombre de Dios está siendo vituperado, el nombre de Dios está siendo quitado del lugar de eminencia y preeminencia que tiene que tener en nuestras vidas. Otro recurso con que el enemigo cuenta son sus sugerencias malvadas, que llega a un punto que tú no puedes distinguir entre si son tus propios deseos corruptos o si son deseos que el enemigo ha puesto en tu corazón. O sea, hay sugerencias que tú oyes dentro de ti, que tú las piensas, pero tú no sabes si de verdad es de tu corazón o si de verdad es el enemigo. Acuérdense que nosotros oímos voces, la voz del mundo, la voz de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestro corazón, y la voz del diablo. Entonces, esa es un arma poderosa que él tiene, que él te habla, y tú piensas que eres tú, o hasta que es el Espíritu que te está hablando. Tú sabes la gente que dice, Dios me dijo que tal cosa, con cosas que cuando tú la oyes, tú dices, Dios mío, pero ¿cómo puede la gente confundirse de esta forma? Pues el enemigo eso quiere traer a nuestra vida confusión, y que Él nos aconseja en el oído, y nosotros estamos pensando sencillamente que somos nosotros mismos y que es algo normal y natural lo que nosotros estamos escuchando, y procedemos a actuar conforme a ese consejo que escuchamos cuando vino del mismo trono del diablo a nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes y no ignorar las acechanzas del enemigo. Si nosotros conociéramos que las ideas que estamos oyendo son realmente del mismo Satanás, nosotros las aborreciéramos y le echáramos a un lado, pero como no lo reconocemos y pensamos que son de nosotros mismos, entonces sencillamente accedemos y caemos en lo que el enemigo quiere que hagamos. Otra habilidad que tiene Satanás es que su razonamiento se une con nuestra voluntad corrupta. El enemigo sabe de qué cojeamos, él sabe. Entonces él nos da el consejo propicio para que nosotros caigamos en esa tentación. El enemigo nunca puede conquistarnos por la fuerza, no puede. Tiene que querer, que atrapar nuestra voluntad. Entonces cuando él nos habla, y habla conforme a lo que él sabe que está en nuestro corazón, que nosotros queremos oír, entonces sencillamente nos atrapa y caemos en una confusión. ¿Por qué? Porque él quiere sugerirnos que nosotros creamos lo que él quiere que creamos, no lo que dice la verdad de Dios. Por ejemplo, a los ateos, ¿qué le dice el diablo? Que eso de religión es de débil mental, que eso es para gente bruta, que cómo van a creer en eso. ¿Ustedes están captando la idea? ¿De dónde viene eso? Del mismo diablo. Y un ateo te lo dice y te lo mantiene. Una persona que ya se convirtió al Señor, ¿qué le hace creer el enemigo? A que sea un religioso, que sencillamente vaya a la iglesia, pero que no cambie, que no tiene por qué, no puede ser un fanático, que por qué él va a cambiar eso si eso es normal. Entonces, ideas que vienen del trono del diablo para impedir que nosotros seamos transformados, que seamos los hijos de Dios, que Dios quiere que seamos. Por ejemplo, a los intelectuales, ¿qué le dicen? Que tienen que no pueden creer en cosas tan estúpidas
vidas como las que nosotros hablamos y predicamos. Y así sucesivamente a cada persona en su área le va inyectando el enemigo lo propicio para que no avance y se paralice y no le crea a Dios y cree confusión. Por ejemplo, yo he oído personas cristianas, muchachas jóvenes cristianas, que oyeron al diablo y entienden que pueden unirse en yugo desigual. Porque ¿qué importa? Ese muchacho es un muchacho bueno, un muchacho de su casa, de familia, ese muchacho no le gusta beber ni fuma. ¿Qué tiene de malo que yo me junte con él? La concupiscencia de rebelión en su corazón se unió al consejo del diablo y se metió con el inconverso. Y años más tarde vemos la vida de la muchacha destruida y el diablo logró con ella lo que quería hacer, destruirla y sacarla del camino de Dios y de la santidad. Entonces, cuando oímos el consejo del diablo, entramos en confusión y empezamos a negociar con los principios bíblicos establecidos. Por ejemplo, estamos en el tiempo de Navidad. Hemos hablado de lo que es la Navidad en esta iglesia desde hace muchos años. Pero todavía hay cristianos que le quieren engañar a sus hijos diciéndole que Santa Claus le trajo el regalito, que el niñito Jesús le trajo una bicicleta. Estamos hablando mentira, amados míos. Y el diablo nos confunde, porque no se le puede matar la inocencia a los pobres muchachitos. Pero el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás es el padre de la mentira. Y cuando tú y yo hablamos mentira para entretener a un niño, nosotros estamos colocándonos bajo el gobierno del diablo y quitándole la posición a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la mentira es pecado, no es mentira chiquita ni mentira para que mantengan la inocencia. La mentira es del diablo, y el que habla mentira se pone bajo la autoridad del diablo. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender que si usted quiere regalar, regale, pero usted diga: yo te compré y yo te traje. Nosotros como hijos de Dios no podemos hablar mentira ni dejarnos contaminar ni atrapar en toda la mentira que idea el mundo, guiado por Satanás, para tener a la humanidad perdida, engañada y atrapada en cosas que contravienen francamente la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que Satanás, con esta capacidad que tiene para engañarnos, ¿qué quiere? Hacernos pecar. Su meta diariamente es que nosotros caigamos en pecado. Entonces, él usa estrategias. Y yo traje algunas estrategias de las que Satanás usa para que nosotros seamos abiertos y despertados al mundo espiritual. Porque la iglesia tiene que despertar, porque nuestros ojos tienen que estar abiertos para poder pelear y saber contra qué es que estamos peleando. Entonces, una de las primeras estrategias que Satanás usa para engañarnos, para lograr su propósito, es que quiere engañarnos, así que para que entendamos que lo que nos está ofreciendo nos va a traer placer y beneficio, y nos oculta el pecado que se esconde detrás de aquello que nos está ofreciendo. Vemos el pecado delante nuestro, vemos la estrategia de Satanás, está ahí delante, pero lo único que nosotros podemos discernir y ver es lo bueno del asunto, no vemos lo malo. El pecado está escondido detrás. Entonces nosotros tenemos que defendernos de estas tramas ocultas de Satanás, porque así fue que cayeron Adán y Eva. O sea, solamente vieron lo que Él les ofreció: vamos a ser como Dios, vamos a conocer lo que Dios conoce, pero no vieron el pecado que había detrás de ese ofrecimiento. Entonces hay medidas de prevención, medidas preventivas que como hijos de Dios nosotros tenemos que estar constantemente tomando para no caer en esos engaños del enemigo. Y lo primero es que nosotros tenemos que saber cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros caemos en tentación, porque todo se ve muy precioso y muy hermoso, pero detrás viene destrucción. Es como si todo tuviera un letrero que dijera: bienvenido a la destrucción que llegó a ti por llevarte de mí. Porque ustedes saben que el diablo es un burlón. El diablo te seduce y te pone la cosa bella, y después él mismo se burla de ti por lo que hiciste y porque él te atrapó. Y entonces viene el momento de desesperación
desesperación y de angustia para nuestras vidas. Nosotros tenemos que impedir el tambalearnos, el ser como las olas del mar, el no estar en una posición segura. ¿Por qué? Bueno, porque miren lo que dice Proverbios 5:8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y habla de la tentación. Nosotros tenemos que alejarnos de las tentaciones. Hay personas cristianas que son muy arriesgadas y a mí eso me asombra. Se exponen a la tentación, se exponen sin límite, pensando que son invencibles, no sabiendo que con el diablo no se juega. Nosotros no podemos ignorar el poder del diablo ni sus estrategias. El enemigo quiere obrar en nuestros corazones, atrapar nuestros corazones. Y somos nosotros mismos los que tenemos que cuidar nuestro corazón, como nos dice la palabra del Señor. No podemos acercarnos al pecado. Si nosotros sabemos nuestra debilidad y el enemigo vemos que nos la está poniendo enfrente, vamos a huir, no vamos a enfrentarla, no vamos a exponernos, porque tarde o temprano podemos caer en esa trampa del enemigo. Por eso es que la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 9, dice claramente, aborrecer lo malo. Dile que está a tu lado, tienes que aborrecer lo malo. Es hora de que entendamos que todo lo malo tenemos que aborrecerlo, que desecharlo, echarlo a un lado, decir no, porque tarde o temprano, si no, vamos a caer en la tentación. Amados, el pecado hay que odiarlo, el pecado hay que aborrecerlo, al pecado hay que decirle no, te echas para allá y no te acercas a mí. Tenemos también, como una manera preventiva, de mantenernos involucrados activamente en la casa de Dios, en las cosas del Señor. Nosotros vemos el ejemplo claro de David. David, en vez de empezar de estar donde tenía que estar, que era en la batalla, en la guerra, se quedó en su casa. La ociosidad es una enemiga de nuestras vidas. Cuando nosotros nos quedamos ociosos, sin nada que hacer y no estamos en el lugar donde Dios nos llama, pues le estamos abriendo una puerta grande al enemigo. Nosotros tenemos que estar involucrados en las cosas de Dios, sirviendo a Dios. La casa de Dios es como un refugio, es como un lugar donde todos los hermanos estamos juntos y unos a otros nos protegemos, unos a otros hacemos un cerco alrededor, tanto en lo espiritual como en lo natural, y nos defendemos de las trampas del enemigo. Nosotros somos un pueblo apartado, y ese pueblo apartado tiene que estar juntos, que si en vigilia, que si en ayunos, que si en oraciones, que si en los cultos, en lo que Dios ha dejado escrito, nosotros tenemos que estar y estar juntos, porque uno a otro nos protegemos de las artimañas del maligno. También es muy bueno, muy sabio y muy beneficioso que nosotros compartamos nuestras tentaciones con alguien maduro en la fe. Cada cual tiene que tener una persona con quien se confiese, a quien le abra su corazón, porque cuando se desenmascara el plan del diablo, cuando lo sacamos a la luz, pierde fuerza. Acuérdense que el enemigo actúa en lo oculto, actúa en las tinieblas, actúa en la oscuridad, y cuando nosotros lo sacamos a la luz, entonces debilitamos el plan. Pero claro, siempre una persona llena del Espíritu Santo, siempre una persona que sea una persona consejera, con el don de consejería, una persona probada en tu vida, que tú sepas que no va a salir a contar lo que tú le has dicho, ni que el enemigo va a tomar lugar en ese asunto. Cada uno de nosotros tiene que tener un íntimo o una persona que sea nuestra consejera, nuestro consejero, para poder desenmascarar las obras del diablo y que nos apoye en oración, una oración de acuerdo, para que hagamos un vallado en oración y nos defendamos de los ataques del maligno. Es importante que recordemos que nosotros no vamos a permanecer neutral ante una tentación. Una tentación o nos aleja de Dios o nos acerca más a Dios. No hay manera. Cuando somos tentados, ahí está la tentación, hay una decisión indefectiblemente. O caigo en la tentación o salgo huyendo y salgo victoriosa y por vía de consecuencia más cerca de Dios. Porque cada vez que nosotros vencemos una tentación, cada vez que nosotros hacemos lo que nuestra carne quiere que hagamos, nosotros subimos de nivel espiritual, estamos más cerca de Dios, estamos más avanzando en el reino de los cielos y estamos tomando mayor autoridad en contra de las tinieblas. Porque las personas adquieren autoridad espiritual en contra del mundo de la oscuridad mientras más mueren,
mientras más vences al enemigo. Mientras más tú estás venciendo al diablo, más poder tú tienes sobre él y más rápido él huye. Desde que tú abres tu boca ya los demonios están huyendo porque te tienen miedo, te cogen miedo. ¿Por qué? Porque saben quién tú eres espiritualmente. La santidad, el no reaccionar como mi carne quiere, sino conforme al fruto del Espíritu, nos da poder en el mundo espiritual. Entonces tenemos que saber eso. Estamos hablando de la primera estrategia, que es como el enemigo te presenta su estrategia, su plan, y tú no ves el pecado, sino sencillamente te dejas arrastrar y caes en la tentación sin mirar las consecuencias. Vamos a ver una segunda estrategia que usa el diablo en contra nuestro con las capacidades que ya nosotros vimos que tenía. La segunda estrategia es que él quiere que tú le quites importancia al pecado, que tú minimices el pecado. Por ejemplo, el orgullo, ahora en este mundo se dice, no, es la autoestima alta que ella tiene. Por ejemplo, el que codicia, no, es que tú tienes que ser ambicioso para que tú puedas lograr metas. Entonces, por ejemplo, el que es alcohólico, no, eso es un traguito social, porque en la familia nos juntamos, los amigos nos juntamos y tenemos que beber un traguito social. Pero yo no bebo, yo no bebo. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este tiempo, más que ningún otro, se está justificando el pecado y se le está poniendo otro nombre. El nombre acomodado al mundo y al gobierno de Satanás, porque tenemos que saber que es Satanás quien gobierna el mundo, es el príncipe de este mundo. Entonces él tiene sus reglas de juego, y cuando un cristiano empieza a dejarse regir por las reglas del juego del mundo, está perdido, está minimizando el pecado, está cambiando el nombre al pecado y está cayendo en el plan del diablo, en la estrategia del diablo. En el reino de Dios, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Usted no puede llamar que por la mitad, que mitad blanco y mitad negro, o que mitad bueno y mitad malo. No. Nosotros tenemos que estar firmes en una verdad y llamar las cosas como se llaman y el pecado por su nombre, porque nosotros sabemos que fue demasiado alto el precio que Jesús de Nazaret pagó en la cruz del Calvario, hermanos míos, para poder librarnos del pecado. Nosotros no podemos cambiarle el nombre al pecado, al contrario, nosotros tenemos que reprender las obras del diablo, que desenmascarar las obras del diablo y nunca con ella contaminar. Hay otro punto que es una estrategia que el enemigo usa con mucha facilidad, que nos hace seguir pecando, es pensar que nos arrepentimos fácil. Y esto yo lo veía como algo de lejos, hasta que en esta semana tuve un almuerzo con mis amigas del colegio. Yo casi nunca me junto con ella, pero sentí ir a ese almuerzo. Yo le comentaba al pastor cómo yo salía asombrada de ahí, porque una de las amigas de infancia era cristiana. Y yo estoy creyendo que yo tenía mucho que no sabía de él. Y empecé a cuestionarla, digo, tú estás congregando. Y no, hace 3 años que yo no me congrego. ¿Y por qué? Bueno, y me empezó a explicar el por qué. Pero entonces ella me dijo lo siguiente. Me dijo, pero yo vuelvo, yo sé que yo vuelvo, porque el hijo de perdición, la palabra dice que el único hijo de perdición es Judas. Y como él es el hijo de perdición, yo no me voy a perder, porque ni uno de los que le dieron al Señor se perdió. ¿Ustedes están oyendo? Entonces ella está ignorando. Yo le dije, tú estás jugando con la gracia. Y yo no me pude aguantar, yo se lo dije delante de todo el mundo. Le dije, estás jugando con Dios, estás abusando de la gracia. ¿Por qué? Porque ella está creyendo que cuando ella quiera arrepentirse, ella se va a arrepentir. Y eso es una mentira que el diablo pone en los corazones. Esa es la otra estrategia que yo les traigo en este día. Eso es una mentira del diablo para mantenernos atrapados. Llega un momento, amado mío, que tú te quedas en pecado y permaneces en pecado, que el corazón se te endurece, duro, se te cauteriza el corazón. Y aunque tú quieras, ya tú no vas a poder volver a Dios. No podemos jugar con el pecado, pensando que yo me arrepiento después. Mentira del diablo, estrategia de Satanás para quitar el lugar de Dios en la vida del cristiano y para hacer que esa persona se pierda. ¡Ojo, señores! Vamos a abrir nuestro entendimiento. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Cualquiera de nosotros puede equivocarse en algún momento, pero tiene que inmediatamente salir un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento quiere decir, yo me devuelvo de eso que hice mal. Y si se me presenta la oportunidad de hacer lo mismo, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer totalmente diferente, porque
porque me aparté, porque vino un dolor a mi alma tan fuerte, que yo no pude sostenerme de pie delante de mi Padre, porque el amor que yo siento por Él es tan fuerte que le causé dolor a su corazón. Fíjense cómo dijo Job, y esta palabra está registrada en el capítulo 42, verso 6. Dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es arrepentimiento, es retractar, que el dolor sea tan grande que nosotros sintamos, que nos arrepintamos en polvo y ceniza, que lo que tú quieres, mira, o sea, wow, Señor, es un dolor tan grande que nos lleva al quebrantamiento, a aborrecer lo que hicimos mal. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ezequiel 20:43 dice, allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, y os aborreceréis a vosotros mismos por todas las iniquidades que habéis cometido. Eso es arrepentimiento. Cuando uno se aborrece a uno mismo por lo mal que lo hizo, porque le falló a Dios, porque dejó que la carne gobernara, porque oyó el consejo del diablo. Eso es arrepentimiento. No podemos jugar con el Señor, amados míos. Y el enemigo quiere que creamos eso, que en cualquier momento vamos a arrepentirnos y que bueno, no vamos a decirle no a esta estrategia del enemigo. Otra estrategia que usa el enemigo en contra nuestra es hacernos amigos de la gente del mundo. Entonces nos hacemos amigos de la gente del mundo a un punto que empezamos a codiarnos con ellos. Y llega un momento que vamos a empezar a hacer lo que ellos hacen, a hablar lo que ellos hablan, a meternos en chistes ahí desagradables y nos convertimos como uno de ellos. Y venía a mi mente, cuando estaba preparando este estudio, de cómo en este tiempo hay cantantes cristianos que cantan canciones muy bonitas, pero ponen a la gente a beber romo, a bailar, a la iniquidad sexual, convocan multitudes. Y cuando tú pasas por ahí, lo que te da es ganas de vomitar, de ver cómo la corrupción impera en esos lugares. Entonces el enemigo está dañando la mente, cautivando la mente, para que la gente entienda, no importa que yo actúe como actúan los del mundo, porque yo soy cristiano y en medio de ese lugar yo estoy llevando la palabra de Dios. Ajá, llevando la palabra de Dios. Y gente, multitudes, bebiendo alcohol, multitudes, en una práctica totalmente llena de iniquidad y de inmundicia. Vamos a abrir nuestros ojos, amados míos. Yo tuve una conversación con un cantante cristiano, dice cristiano, solo Dios sabe, y me justificaba cómo él entendía que en cada lugar que él estaba, él llevaba la palabra de Dios. Y la gente ahí alborotada bailando en sus fiestas. ¿Y qué baile no tiene sensualidad? ¿En qué baile o en qué fiesta no se está bebiendo alcohol? Yo quiero que ustedes me digan. Entonces son personas que se han contaminado con el mundo y son piedras de tropiezo para multitud de personas. Tú y yo, quizás gracias a Dios, nunca llegaremos a ese nivel. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, porque quizás personas que están cerca nuestro están atrapadas en esa mentira. Cristianos que apoyan cantantes, que están asociándose con inconversos, grabando CDs con hombres que no son cristianos. Por favor, el evangelio es uno, pero el enemigo quiere tergiversar, el enemigo quiere dañar al hombre de Dios o a la mujer de Dios con estas mentiras. Y el mundo está entrando. Entonces el Señor da el don, el Señor te dio el don para que te apartes, para que te separes y lo uses para Él. Yo no tengo de qué vivir, de eso que yo vivo. Mentira del diablo, usted vive porque Dios le provee. Y cuando Dios ve un corazón fiel, un corazón que renuncia a la vanidad de este mundo, a la fama de este mundo, viene y le da 1000 veces más de lo que pudo ganar en sus fiestas paganas. Y nosotros tenemos que tener una cultura diferente, una forma de pensar diferente. No nos contaminemos con el mundo, amados, porque es una estrategia del diablo para destronar a Dios de tu vida y entronarse en Él. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
Proverbios 5, versos 14 y 16 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Es una verdad que nosotros no podemos cuestionarla, es la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, porque la palabra de Dios no es subjetiva, es lo que dice la ley de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tienes que saber que no puedes contaminarte con el mundo. Y este tiempo, nosotros nos vamos a reunir con nuestras familias, porque es una tradición, porque es una costumbre, y bien, nosotros tenemos que saber que nuestro primer ministerio es la familia, pero que hay un orden en la familia donde el padre es la cabeza, donde la mujer es la ayuda idónea, donde los hijos tienen que ser instruidos en la palabra. Y aunque nuestros hogares quizás no estén como deben estar, porque tenemos hijos que no son conversos, porque quizás tú tengas un esposo que no se ha convertido al Señor, sea cual sea el caso, nosotros tenemos que actuar como si fueran. En lo que dependa de nosotros, nosotros tenemos que llevar la mansedumbre, que llevar el amor, que llevar la tolerancia, que entender que el diseño de Dios tiene que establecerse en nuestra familia a través de nosotros, en nuestras reuniones familiares y cada vez que nos relacionemos con ellos. Tenemos que marcar una diferencia conforme a la palabra y no contaminarnos a ellos. Tenemos que separar lo precioso de lo vil. Nosotros tenemos que entender que ellos tienen que ver en nosotros una diferencia radical, ver nuestro gozo, somos buenos anfitriones, somos serviciales, nos damos por completo, pero no bebemos como ellos beben, pero no hablamos lo que ellos hablan, pero el consejo que sale de nosotros es un consejo de peso y de sabiduría. Y por eso quise traer este tema, que nosotros estemos declarando, como un día lo hizo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero esto no nada más será por nuestra boca y declaración, sino por nuestro testimonio diferente. Tu esposo no puede ver una mujer rencillosa, tu esposo no puede ver una mujer que esté buscando pleito, división, intolerante, que conteste. No, tu esposo tiene que ver una mujer humilde, una mujer mansa, una mujer que sepa callar su boca y pelear sus batallas en la presencia del Señor. El esposo tiene que ser un hombre amable con su esposa, un hombre que le quiera dar todo a su esposa, que quiera complacerla en todo, que la trate de verdad como un vaso frágil, como un tesoro que Dios le ha entregado, porque es bienaventurado el hombre que haya esposa. El hombre tiene que cuidar a su esposa y no maltratarla y no ser tajante. El hombre tiene que ser detallista. El hombre tiene que sorprender a su esposa con detalles de amor. Señores, vamos a traer el evangelio a los hogares. Y no vamos a fijarnos que mi esposo no se ha convertido. Que este hombre, mira lo que me hace. No. Lo que dependa de ti, mujer, haz lo que Dios te dice. Lo que dependa de ti, varón de Dios, haz con tu mujer lo que la palabra de Dios te dice. Nosotros como padres, lo que dependa de nosotros, vamos a hacer con nuestros hijos lo que la palabra nos dice. Vamos a vencer con el bien y el mal. Y tarde o temprano vamos a cosechar lo que estamos sembrando, porque es una ley de Dios que no se quebranta. Conforme a tu siembra será tu cosecha. Así que vamos a abrir nuestros ojos. La última estrategia que yo les quiero tratar, para después continuar, es la de que muchos cristianos como que se cansan en el camino y dicen: pero ¿por qué a fulano le va tan bien y a mí me está yendo tan mal? Pero mira todos los cuartos que tiene esa gente, o mira el trabajazo que le dieron, o mira la chipeta en que anda, y mírame a mí, yo, la sierva de Dios, la que le sirvo a Dios, mira cómo estoy. Entonces empezamos a ver las cosas de tal punto que vemos que Dios tiene misericordia con el otro, y conmigo, que estoy fajada en la casa de Dios, no tiene misericordia. Pero que nos pase eso en algún momento, no es de extrañar, porque le pasó a Asaf, el adorador, el que dirigía la adoración en tiempo de David. ¿Qué dijo él? En el Salmo 73 podemos verlo. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Qué estamos viendo? Que el enemigo nos ciega la vista
y empezamos a ver a los que son prosperados como no tenemos que verlo. Se nos olvida que nosotros podemos estar viendo mucha prosperidad externa, pero que Dios probablemente rechazó su corazón como pasó con Saúl. Y probablemente un hijo de Dios, que es un siervo del Señor, está pasando penalidades, pero no vemos espiritualmente, porque nos dejamos engañar del enemigo. Y no vemos que Dios está formando un carácter para lo que va a hacer con esa persona, que Dios está quebrando y machacando para poder levantar el hombre de Dios o la mujer de Dios conforme al propósito que Dios tiene para esa vida. Entonces no podemos permitir que esa estrategia del diablo funcione en nuestra vida. Nosotros no podemos estar poniendo los ojos en la prosperidad de otro y en lo bien que está otro. Nosotros tenemos que poner los ojos en nuestro Creador. Que cada uno de nosotros vive un proyecto de Dios. Que cada uno tiene que atravesar un proceso de Dios. Porque somos sus hijos y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y Él va a hacer lo que Él ha dicho. No nos va a dejar hasta que no haya hecho con nosotros lo que Él dijo que haría. Y así tenemos nosotros que ver las cosas. Miren qué dice Hebreos 12, versos 5 y 6. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos saben que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan? Amén. ¿Estás pasando por crisis? Te está ayudando. Está obrando para bien en tu vida. No mire al otro, no mire al impío. Además, nosotros tenemos una fortaleza interna, un consuelo que viene de Dios, que es la llenura de su Santo Espíritu. Nosotros podemos ver personas allá afuera que están rebosantes de placeres y de bienestares, pero su alma, si no tiene al Señor, amado mío, pueda tener la seguridad que está débil, necesitada, vacía. Pero nosotros tenemos la llenura permanente, que no depende de una circunstancia, sino depende de nuestra relación con el Dios eterno, con el Dios claro.